Pasaron 10 minutos de las 3 de la tarde. El hombre del Prieto está durmiendo la siesta. Vamos a ver si lo sacamos un poquito más tarde. Bueno, muy bien. Y la pretemporada, partidos. Sí, y da ganas, ¿no? Y también da un ganas de poquito. dormir la siestita. Es lindo dormir la siesta. Por eso vamos a adelantar la nota que teníamos prevista para más tarde. Un tema muy importante con el tema de los profesionales, ¿no? Cómo se maneja la ansiedad, el tema de las lesiones, la depresión. O sea, vos que sos psicóloga social entendés este tipo de cosas, pero vamos a hablar con una médica psiquiatra. Número de matrícula 129.301. Ivana Meloni, la saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo muy bien. Usted es muy futbolera, ¿no? Sí, muy. O sea que conoce este tema. Estamos hablando también que podíamos meternos en el terreno de la neurociencia aplicada al deporte. Sí. ¿Qué implica eso, la neurociencia? Antes de meterlo, porque a mí me interesa mucho el tema de la ansiedad en las lesiones. No, estamos hablando recién de Langoni. Pero ¿qué significa el tema de la neurociencia aplicada al deporte, doctora? Las neurociencias en realidad dentro de lo que es la medicina en general es una rama bastante nueva, incluso muchos temas están en estudio actualmente y se empezó a implementar en realidad en el deporte hace más o menos más de 30 años. Lo que pasa que ahora tuvo mayor auge en cuanto a que hoy en día el deporte es mucho más competitivo, se mueven cifras que son muy grandes, entonces todo eso, bueno, genera un nivel de ansiedad generalmente en el deportista que es muy grande, y eso obviamente repercute en su rendimiento físico, ¿no? Sí. Entonces no solo el manejo de la ansiedad en sí, sino también en cuanto a entrenamientos, digamos que son como más focalizados de acuerdo al deporte que haga, al puesto que tenga, a las debilidades y a las fortalezas dentro de lo físico que tenga, y se entrena mucho lo que es la atención, la concentración y particularmente últimamente con herramientas que en realidad ya en Estados Unidos y en Europa se usan hace casi 40 años, pero acá, bueno, llegaron a ser relativamente poco, todo lo que es el entrenamiento de lo visual, que hoy en día está tan en auge. Por ejemplo, en los arqueros, más que nada. ¿Tiene mucho que ver la comunicación asertiva? El hecho de mejorar la autoconfianza. Sí, totalmente, ¿no? Sí. ¿Y cómo es eso? Lo que pasa que el tema de la comunicación asertiva, uno por ahí cuando se pone a hablar con los técnicos o con los preparadores físicos, por ejemplo, piensan que están comunicando asertivamente, y muchas veces no lo hacen. O sea, hay que comunicar de una forma clara, hay que demostrar que uno confía. O sea, el hecho de que el técnico con palabras y también con gestos le demuestre al deportista que confía en él es tan clave como que el deportista entrene desde lo físico como desde lo psíquico y fundamentalmente desde lo emocional, que le den el rango de confianza que le tienen que dar y que se lo demuestren, que muchas veces, claramente no voy a dar nombres, pero uno por ahí ve actitudes de técnicos y ese tipo de cosas con determinados jugadores, que es todo lo contrario a una comunicación asertiva, por llamarlo de alguna forma, que no solamente son con las palabras que uno diga, sino también con los gestos que tenga. Podemos decir que es motivación, ¿no? La palabra definitiva, Sí, motivarlo de alguna manera, veces, con todas estas herramientas. Claro, exacto. Sí. A ver, el motivar muchas veces quizás uno confunde y piensa que quizás es el motivar al jugador a que hoy, no sé, tiene 18 años y dentro de 2 años la estén rompiendo en España, Inglaterra o donde fuera. Y en realidad uno, desde la psicología más deportiva, tiene que empezar a motivar desde más lo intrínseco y no tanto lo extrínseco, que es, bueno, a ver, ¿por qué vos empezaste a jugar? Ya sea por, no sé,
diversión o porque quería sacar a su familia que era pobre y ser jugador de fútbol y romperla o lo que fuera, o tenía un problema con las drogas o lo que fuera. Bueno, el tema de siempre, o sea, que el jugador no se olvide de, por llamarlo de alguna forma, de los orígenes en cuanto a por qué empezó. ¿Sí? Después llega que los clubes se fijen en ellos, que les paguen fortuna, todo eso, pero eso es más extrínseco, ¿sí? Acá estamos con... Entonces, empezar por lo intrínseco. Sí, acá estamos con nuevos integrantes en Radio La Red, ¿no? Está Augusto César, hay una psicóloga social, Paula Payá, que seguramente debe tener mucha más información y el diálogo puede ser más fluido porque ustedes están más informadas de todo esto. No, tengo muchas preguntas, porque obviamente es un área que me interesa mucho. A ver, esta es la primera. Quiero poner como referencia a un jugador que hoy es de la elite, y hablo de Erling Haaland, a quien muchos denominan como jugador de laboratorio, ¿no? Porque por sus movimientos dentro del campo de juego, ¿no? Por lo que come. Sí, además, pero no falla, ¿no? Cuando está en el área chica o dentro del área penal, no falla. Y se ha viralizado un poquito cómo son sus metodologías de entrenamiento, y quería que vos nos cuentes un poquito más, porque y vos me sabrás decir mejor si estos entrenamientos neurocognitivos tienen que ver con esto, con trabajar a lo mejor en estos espacios un poco como simulados, con el uso de la tecnología, y si además tal vez con el arribo también de todas estas cuestiones neurocognitivas, se hace mucho más foco en lo individual, ¿no? Porque uno supone que cada jugador, normalmente los entrenamientos son generales, ¿no? Para todos más o menos lo mismo, pero pareciera que con el desembarco de las neurociencias, bueno, hay estímulos muy precisos según el requerimiento de cada jugador. Sí, a ver, que el deporte sea colectivo no significa que el entrenamiento neurocognitivo, por llamarlo de alguna forma, sea lo mismo en todos. De hecho, el entrenamiento físico, si uno lo ve, no es lo mismo en todo el jugador. O sea, y no solamente por el hecho de que tengas una posición distinta en el campo de juego. O sea, el técnico tiene que ser lo suficientemente lúcido, por llamarlo de alguna forma, como para ver cuáles son las fortalezas y las debilidades que cada jugador tiene. Por eso lo que siempre desde la psicología deportiva y desde las neurociencias recomendamos es que los técnicos hablen con los jugadores. O sea, que hablen más allá de lo que es cómo se sienten en el campo de juego o si jugando en tal puesto se sienten más cómodos que en otros. O sea, que hablen acerca, claramente sin meterse, si el jugador no lo quiere, en la intimidad, ¿no? Pero que hablen con ellos, porque acerca de eso es una información muy importante que uno tiene para dentro, o sea, para fuera del campo de juego, empezar a aplicar no solamente técnicas en cuanto a lo neurocientífico y en cuanto a lo neurocognitivo, sino también que el deportista pueda explicar a qué le tiene miedo, dónde se siente por ahí más débil, que muchas veces hablar de debilidad está como mal visto, qué le genera más ansiedad, por ejemplo, si considera que en otro puesto puede llegar a rendir más. Bueno, eso es fundamental, y no solamente que el técnico hable con ellos, sino que se hable entre todos, o sea, que se hable con el técnico, colectivo, el preparador físico, exactamente, y que muchas veces lo que nosotros de lo neurocientífico planteamos, que en algunos clubes está como más impregnado, por ejemplo en River, o en Boca, quizás en los clubes más chicos, quizás por una falta de presupuesto no tanto, pero muchas veces la falta de rendimiento físico o que el jugador no rinda, por ejemplo, lo que tiene que rendir, no solo es lo físico, es qué está pasando por la mente de ese jugador, y no solo de lo neurocientífico, ¿no? Desde que vayan a lo que es el laboratorio de las neurociencias con toda la aparatología que claramente tiene Haaland, ¿sí? Sino más desde el diálogo, que hoy en día cuesta mucho, porque hay algunos jugadores que no se abren tanto, y así, reitero, como la parte física requiere de un entrenamiento
más personalizado en cada jugador, bueno, la parte psíquica es exactamente lo mismo y hasta incluso muchas veces más complicada. Doctora, ¿hay una evaluación o ustedes tienen sabiduría de cuánto mejora el rendimiento de un deportista realizar este tipo de entrenamiento? ¿Se puede cuantificar o eso depende de cada uno de los individuos que hagan y depende de cada trabajo que se haga? No, mira, en cuanto a porcentajes así crudos, no. Sí, claramente depende mucho de cada uno. Por ejemplo, ahora seguramente deben haber visto hace unos días el tema que River empezó a implementar, el tema de los lentes estroboscópicos. Sí, ese es un tema para que le íbamos a preguntar, doctora. Boca lo usa también, Okay. hace un par de años desde que estaba Andrada en el arco, lo usó Rossi, Sí, lo usa también ahora Chiquito Romero, y cuentan que no todos los arqueros se sienten cómodos usándolos. Lo que pasa que es un cambio, o sea, que vos de golpe no te digas, bueno, tenés que usar esto porque te va a mejorar la capacidad de reacción, por ejemplo, frente a las pelotas rápidas, que los arqueros en eso tienen que estar al 100%, o por ejemplo la visión periférica también, que la mejora mucho, la optimización en cuanto a la coordinación de lo que es la parte visual con la parte motora. Con estos lentes hay, no te digo un 100%, pero hay un porcentaje muy alto de que si se aplica de una forma responsable, porque no se pueden usar más de 15 minutos a 30, porque lo que pasa es como que se fatiga de una forma la parte neuronal que procesa toda la información visual que está en el lóbulo occipital. Entonces, a ver, hay que estar instruido para saber usar esos lentes que, como en Estados Unidos empezaron a usar en la década del 80, al principio se usaban más que nada en tenis y en béisbol, después se empezó a usar más en golf y ahora más en fútbol, ahora digo los últimos años, ¿no? Lo que hacen esos lentes es bloquear la visión de una forma intermitente, como si fuera un parpadeo más prolongado, digamos. Entonces, de golpe, que te tiren 5 pelotas a la vez y vos no tengas el campo visual que tenés normalmente cuando sos arquero hace X cantidad de años, no es una adaptación muy fácil. Pero bueno, si uno le da la información, o sea, le dice cuáles pueden ser los beneficios a mediano y a largo plazo, incluso que se ven en otros deportes donde también los jugadores tienen que estar atentos a pelotas rápidas, como es el tenis, como es el béisbol, por ejemplo, al principio es lógico que cueste, pero bueno, bajar un poquito lo que es el índice de esa frustración que uno puede llegar a tener si no cumple o si le hacen más goles o lo que fuera, porque la realidad es que, como te digo, no sé el porcentaje exacto, pero hay un porcentaje alto que realmente los resultados son buenos. Sí. Pero no se tiene, digamos, uno tampoco que abusar con eso. 15 minutos, 30 por entrenamiento y no más. Claro, es interesante porque te somete a situaciones de entrenamiento, tal vez con mucha exigencia, que después, son todavía más exigentes de lo que ocurre en el partido, entonces cuando te toca jugar, claro, estás muy canchero, por decirlo de alguna manera. Ahora, te quiero preguntar, Ivana, por otra cuestión. Mikel Arteta en Arsenal, espero no estar metiendo en un brete, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque él hace un tiempo sumó a su grupo de trabajo, te diría su plantel, una mascota, un perro, y esto lo hizo porque fue una recomendación que le hicieron desde su propio equipo de trabajo para disminuir la ansiedad de sus jugadores. Entonces, quería una reflexión tuya sobre esta situación o cómo la pensás vos, esto de sumar una mascota a un cuerpo técnico en realidad, al plantel, ¿no? Como para que los jugadores tengan ahí un momento para compartir en este caso, con un perro. Sí. A ver, sabía, porque lo vi o lo leí en algún lado, los animales de compañía, sobre todo los perros, que son hoy en día, a ver, saquemos los animales salvajes, no digo de compañía en cuanto a perros y gatos, pero los perros están
tienen como una capacidad de sociabilidad mucho más alta en general que los gatos, por ejemplo. No, o sea, yo, independientemente de tratar deportistas, también trato pacientes que no lo son, y muchas veces en cuanto a cuestiones de cuadros de ansiedad en general, o de depresión incluso, una vez por ahí que el paciente empieza con un tratamiento, los animales de compañía radican o sea, cambian mucho, digamos, en cuanto a digamos, la capacidad que uno tiene de manejar la ansiedad en general. No sé bien, porque una cosa es un perro en una casa con una persona que lo ayude, otra cosa quizás es en un equipo de fútbol donde pasarán todos los días un par de horas. No sé bien, o sea, cuál es el rol por ahí que el técnico puso en cuanto al perro o el puntapié por el cual pensó en poner un perro. Sí ayuda en cuanto al manejo de la ansiedad en general, sí, eso sí. Ahora, puntualmente en los jugadores, no sé cuál será el beneficio en sí. No, yo creo igual que, digo, esto es algo muy, muy reciente, entonces Sí. lo que nos falta ahora es el feedback, ¿no? Seguramente de saber si finalmente esto le ha contribuido o no a los jugadores, que no lo sabemos porque, como decías vos al principio, todavía hay muchas cuestiones que están en estudio y estamos atravesando el presente, ¿no? Seguramente por ahí en un par de años tengamos más feedback, ¿no? Si se quiere, de estas cuestiones que se van implementando. Por lo pronto, bueno, ahora no está liderando la Premier, el Arsenal, tiene ese problema, ¿no? Que porque venía bien sí, igual que el torneo pasado. Pero bueno, será cuestión después de ojalá se los pueda evaluar, ¿no? A los jugadores, más allá de insertar. Igual, ojo, o sea, hay sí estudios de lo neurocientífico hechos que los animales de compañía en general, en sus casas, con sus dueños, con su familia, generan mayor cantidad de neurotransmisores, las bien llamadas endorfinas, digamos. Entonces, quizás esto es totalmente una apreciación mía, digo que por ahí en el técnico, en basarse en eso, pero dice, bueno, implementemos un perro al equipo a ver si esto puede llegar a generar, andás a saber qué habrá visto en los jugadores también. Pero sí. no sé si en base a lo de un club de fútbol tendrá el mismo resultado de lo que es por ahí más desde lo personalizado. ¿Usted es perrera, doctora? Sí, tengo 2 perros. ¿Nombres? Bruce y Suri. Bien. Familia perrera, Sí. ¿no? Familia es muy perrera, sí. Yo tengo 2 perros que son como mis hijos prácticamente. Bueno, para finalizar, hay un tema Sí. que es importante, que hace muy poquito, tengo entendido, fue desarrollo en un congreso que estuvo, la influencia, la ansiedad en las lesiones. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se La trabaja? ansiedad en las lesiones es un tema que cada vez se ve más frecuentemente. Muchas veces cuando los jugadores, sea el deporte que sea, ¿no?, que se lesionan por lo general, yo lo que sugiero que ya desde el primer momento, cuando empieza, digamos, cuando ya saben el tipo de lesión que tienen y cuánto tiempo van a estar sin poder jugar, La rotura de ligamento cómo cruzado, va a ser. la rotura de ligamento cruzado debe ser la que más tratamiento necesita. Sí, la rotura de ligamentos cruzados y las fracturas también, muchas veces. Y el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, me olvidaba. Bueno, el tendón de Aquiles sí, de hecho, bueno, Gago se lo rompió muchísimas veces y no es una casualidad que sea el tendón de Aquiles, que es la parte realmente más débil de las personas, ¿no? Desde lo psicológico, el tendón de Aquiles de tal persona es tal cosa. Por lo general, lo que uno recomienda es que desde el momento en que el jugador se lesiona, digamos, sea que tenga que hacer una recuperación con cirugía, rehabilitación o lo que fuera, pero que más o menos tiene un tiempo estimativo en cuanto a cuánto es la recuperación física, empiece a intervenir la parte psicológica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo esto le genera mucho estrés, mucha ansiedad, ni hablar si son lesiones repetitivas, o sea, si se rompió
hace 1 año y medio y ahora otra vez lo mismo y la misma pierna y el mismo músculo o el mismo hueso. Hoy hablábamos precisamente de Langoni. De Langoni, 5 desgarros consecutivos, 4 en el mismo músculo. Por eso mismo, no es una casualidad eso. Entonces, muchas veces el tema de, digamos, que los jugadores se estresen mucho con esto, empeora por lo general el tiempo de recuperación, no solo física, sino mental, que lo que uno explica muchas veces a los kinesiólogos y a los traumatólogos, que el tiempo de recuperación mental nunca, rara vez coincide con el tiempo físico. O sea, quizás es más difícil que uno se dé cuenta si el jugador está apto psíquicamente porque no tenemos un estudio como generalmente pasa en lo físico, donde dicen, bueno, sí, ya le hacen una rezo o una eco y ya está ok como para que juegue. En estos casos, por eso siempre digo, es fundamental trabajar desde el día 1, tratar de dar herramientas como para el manejo del estrés y de la ansiedad. Muchas veces puede parecer que, digamos, no es del todo, digamos, efectivo, pero el tema de practicar respiraciones conscientes y profundas en los momentos en que el jugador se siente sobrepasado por lo que le pasa, que generalmente cuando se lesionan tienen mucho tiempo de ocio, entonces la cabeza muchas veces le juega una mala pasada por ese lado. También lo que usamos mucho desde la psicología del deporte es la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia que justamente trabaja sobre el pensamiento, la emoción y conducta. Entonces es que él, en los momentos en que se sienta abrumado por lo que le pasa o que se sienta muy ansioso, muy angustiado, que escriba, ya sea en una hoja, en el teléfono, donde le sea más cómodo, qué es lo que piensa, qué es lo que siente y en consecuencia a qué circunstancia, como para empezar a trabajar un poco sobre esas emociones y esos pensamientos que tienen, ¿sí? Porque si esto no se trata y la ansiedad empieza a subir y a escalar, por lo general se alteran muchas otras cosas como el sueño, la alimentación, y todo eso lleva a que el tiempo de recuperación, quizás desde lo físico le dijeron, qué sé yo, 6 meses, sea mucho más. Un año, totalmente. ¿Sí? Bueno, y muchas veces es importante el comunicar esto al preparador físico, o sea, siempre el tema de comunicación y que el jugador esté al tanto, que tanto el técnico, el preparador físico, el psicólogo están en constante diálogo en base a lo que sea mejor para ellos, ¿sí? Bueno, doctor, ¿algo más? No. Muy interesante y me quedo con esto que puntualiza sobre la necesidad del jugador de reconocer sus emociones y de poder comunicarlas. Digo, qué momento también que estamos viviendo, digo, en esta época contemporánea, ¿no? Es que hay protagonistas que quizás se cierran y no lo dicen, sí, ¿no? y a veces nos abroquelamos detrás del celular, digo, va más allá de un futbolista, nos pasa a todos, donde se van entrecortando las narrativas, ¿no? Porque a veces cuesta tanto hablar, porque nos silenciamos, nos guardamos para adentro y qué importante poder sacarlo hacia afuera. Bueno, doctora Ivana Meloni, médica psiquiatra, número de matrícula 129.301, el agradecimiento por esta linda charla, porque nos abrió la cabeza en algunas cosas que nosotros no sabíamos, ¿no? Más allá de que estamos en esto de hace tantísimos años y en permanente contacto con los protagonistas. Es relativamente nuevo esto, en el deporte, entre comillas, ¿no? Sí. Y que no al psiquiatra o al psicólogo necesariamente, y esto lo digo en general, hay que estar loco para ir, que muchas veces desde una sociedad que estigmatiza mucho y hay mucho mito, o sea, por suerte cada vez menos, pero bueno, a ver, la mente hay que cuidarla tanto o más que el cuerpo. Gracias, doctora, ha sido muy amable. Bueno, un placer. A esta altura ya te puedo decir gracias, hija mía. De nada. Te mando un beso enorme. Que estén muy bien, un beso. El orgullo de la familia. Chao, hasta luego, gracias. Chao. En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada,